Sale, recuerden, tienen su batita, su bata clínica, su camisa blanca. Bueno, No, que es una bueno, yo no, general. química. No tengo eso porque soy foráneo y ahorita estoy en Cancún. Entonces todo eso está Ajá, en Mérida, todos mis uniformes. ajá. Bueno, solo tengo Bueno, una playera blanca. bueno, pues aunque sea esa playerita blanca, porfa, ¿no? Sí, química. Porfa. Vamos a encender nuestras camaritas para el pase de lista. Posteriormente vamos a revisar los cuestionarios. Acuérdense que les dije que son 5 preguntas, una por equipo, y yo voy a decir quién nos va a compartir su respuesta. Todo esto es nada más para que los conceptos que hayamos visto y los que vayamos a ver, pues los tengan un poco en mente. ¿Vale? Encendemos sus camaritas, por favor. Hoy es 1 de septiembre. Bienvenido el noveno mes. Qué bárbaro. Aguilar Cantún. Presente. Hola, buenas tardes. Alonso Sabido, Mari Carmen. Hola, Mari Carmen. Presente, maestra. Gracias. Ayala Ruano, Marisabel. Buenas tardes, presente, maestra. Hola, Marisabel, buenas tardes. Calderón Domínguez, Jesús Eduardo. Presente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Carrillo Va. Presente, buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes. Castillo Nal Irving. Castillo Nal Irving. Presente, maestra. Tengo unos problemas de conexión, Ajá. pero ahorita estoy viendo cómo solucionarlos. Ahorita en un momento prendo mi cámara y le comento. Muy bien, gracias. Castillo Sarabia Carlos Alonso. Presente, maestra, buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes. Cetina Rosado. Presente. Hola, buenas tardes. China Angulo. José Buenas Miguel. tardes, presente. Hola, buenas tardes. Fernández Balán, María Fernanda. Presente, buenas tardes. Hola, María Fernanda, buenas tardes. Flores Melgarejo. Presente, buenas tardes, química. Hola, buenas tardes. González Cámara. Buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes. Hernández Méndez. Buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes. Juárez Uscanga. Daniela. Presente, doctora. Presente. Hola. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Daniela. Maza Ramallo. Presente, maestra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ornelas Martínez, Saraí. Presente, doctora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿No sirve tu camarita? Ahí viene. Hola. ¿Tú estuviste conmigo en química? Sí. Qué bien. Pech Casanova Alan. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Rejón Salazar Diana. Presente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Salazar Más. Presente, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Santiago. Sánchez Gutiérrez. Presente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sierra Pech Yuli. Buenas tardes, presente. Hola, Yuli, buenas tardes. Suárez Cruz. Daniela. Presente, doctora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Rodríguez Chan, Eduardo. Presente, maestra. Disculpe, ahorita no puedo poner mi cámara porque tengo unos problemas de conexión, pero aquí estoy. Okay. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, pues vamos a... ¿Sí? ¿Alguien me salté? No, sí, a mí no me mencionó. Dios mío, aquí cómo te... Peraza Torres. Peraza Torres, Aarón. Hasta punto te puse. Hola, gracias. Buenas tardes, química. Igual me saltó. Madre mía. Góngora Cham. Góngora Chan Silvia. Perfecto, discúlpenme. Todos están muy bien. Vamos a dar inicio a esta
sesión vamos a hablar, antes que nada, vamos a repasar el cuestionario número 2, que es de citometría hemática. Sí, vamos a ver, vamos a empezar con el equipo 1, con Paola Aguilar, si es tan amable de compartirnos su respuesta a la pregunta 1 del cuestionario de citometría hemática, por favor. Sí, dice, ¿cuántos y cuáles son los grupos de células que se analizan en la citometría hemática? Se estudian 3 líneas celulares completamente diferentes, eritroide, leucocitaria y plaquetaria, que no solo orientan a patologías hematológicas, sino también a enfermedades de diferentes órganos y sistemas. Excelente. Muy bien, Paola, muchísimas gracias. El equipo 2, Carlos Sarabia. Carlos Sarabia del equipo 2. ¿Está por acá? ¿Alguien del equipo 2 que quiera compartirnos su respuesta? ¿Me escucha? ¿Sí? Ay, güey, solo está cargando. Bueno, en la pregunta 2 dice, ¿cuándo en un reporte de resultados del laboratorio dice microcitosis más, y a qué célula se refiere y qué significa? Nosotros pusimos, es un término que hace referencia a los glóbulos rojos e indica que los glóbulos rojos son más pequeños de lo normal. Se evalúa a través del volumen corpuscular medio, que es un parámetro que indica el tamaño promedio de los eritrocitos, y esto puede indicar una anemia microcítica. Perfecto. Muy bien. Para estar en el contexto, cuando están las cruces, normalmente se dice 3 cruces, 1 cruz, 2 cruces. Así lo comentan, ¿sale? Muchísimas gracias, Carlos. Muy bien tu respuesta. El equipo 3, Nelson González, con la respuesta 3, por favor. Si nos lee la pregunta. ¿Se escucha? Sí. Sí, dice, cuando en un reporte de resultados de laboratorio dice hipocromía 3 cruces, ¿qué significa y cuál parámetro de la citometría está directamente relacionado? Y la hipocromía se refiere a la menor intensidad de color que tienen los eritrocitos al ser examinados bajo un microscopio. Nos indica la disminución de hemoglobina en los eritrocitos y se relaciona directamente con la hemoglobina. Muy bien, excelente. Muy bien, Nelson, gracias. El equipo 4, Diana Rejón. Sí, la pregunta número 4 dice, la citometría hemática es una prueba de rutina o básica y su solicitud por el médico está relacionada principalmente a una patología característica por la disminución de hemoglobina principalmente. ¿A qué estado patológico se refiere? Mi equipo y yo respondimos a la anemia, donde hay una disminución del contenido de hemoglobina en los eritrocitos por debajo de 14 gramos de decilitro en hombres y 12 gramos por decilitro en mujeres. El hematocrito es inferior al 42% en hombres y 37% en mujeres. Excelente, muy bien, Diana, muchísimas gracias. Muy bien la respuesta. El equipo 5, Daniela Suárez. Por favor, con la última. Sí. Pregunta 5. Menciona 3 células blancas o leucocitos que se analizan en la citometría hemática. 1 monocitos, 2 granulocitos, 3 linfocitos. Excelente, muy bien. Bueno, pues este cuestionario de la citometría hemática refleja, o la idea es los conceptos más importantes que vimos la clase pasada. Ya sabemos qué parámetros se miden, ya vimos qué células blancas están incluidas en el grupo de fórmula blanca, las plaquetas, pero ¿qué información nos va a dar estas líneas celulares? ¿Sí? Ya ven que cada línea celular le va a corresponder una patología o un síndrome característico muy distinto unas a la otra. Entonces, vamos a empezar esta sesión hablando un poquito retomando todo lo de la fórmula roja que ya vimos, pero íbamos a ver
ese conjugado de valores, conjugado de parámetros que arroja y a qué nos van a orientar. Lo mismo con los glóbulos blancos. Sí, cierto, son glóbulos blancos, ajá, pero cada glóbulo blanco cuando se eleva, ¿qué significa? ¿Qué información les puede dar? Déjenme compartirles esta presentación que preparé para ustedes. Por favor, saben que me pueden interrumpir en el momento que sea, con toda confianza. Ustedes me avisan si la podemos ver, por favor. Sí se ve. Sí se ve, química. Muy bien, vamos a empezar. Retomamos esta palabra, este análisis de sangre que es la citometría hemática, que es un análisis que se realiza con una muestra de sangre lo más parecido al torrente circulatorio, es decir, una sangre completa, una sangre que no está coagulada y está conservada en el anticoagulante EDTA. Pero, ¿qué información nos va a proporcionar esta citometría hemática? Si nosotros retomamos y recordamos estas tres maravillosas líneas celulares que mide la citometría hemática, como los glóbulos rojos, también llamados fórmula roja, serie roja, con sus reticulocitos que vienen siendo las células inmaduras, los glóbulos rojos inmaduros, también están los glóbulos blancos, la fórmula blanca, también llamada serie blanca, y las plaquetas o serie trombocítica. Los glóbulos rojos nos van a orientar a un síndrome muy importante y muy común, pues la anemia, que es falta de hematíes o algún desorden, una alteración en los eritrocitos. También tenemos la fórmula blanca o serie blanca, cuya patología principal es la leucemia, que es una producción excesiva de leucocitos anormales. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esto. Y las plaquetas, pues la trombocitopenia es la patología con la que se relaciona esta serie trombocítica, que son los niveles bajos en el número de plaquetas. Vamos a retomar rápidamente esos parámetros de la fórmula roja, el conteo total de eritrocitos. Estos datos es lo que va a estar impreso en la hoja de resultados de la biometría hemática correspondiente a fórmula roja. El conteo total de eritrocitos, la hemoglobina, el hematocrito, el volumen globular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media, y la morfología de los eritrocitos, que es la apreciación que se realiza en el frotis y con ayuda del microscopio. Recuerden que ese frotis es un extendido de la sangre sobre un cristal, el cual se pinta, se tiñe, se colorea con un colorante específico, especial, y se observa en el microscopio el tamaño, la concentración de hemoglobina, la forma que puede tener el eritrocito, porque su membrana puede sufrir daño y puede adquirir una forma poco común. El eritrocito es imagínense como una dona que tiene una hendidura central, y esa hendidura central es lo que nosotros los químicos nos ayuda a determinar si está bien coloreado, o sea, si está bien de hemoglobina, si está disminuido o no. Mientras mayor es el halo central, pálido, es menor la concentración de hemoglobina que puede tener. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué información o qué palabras van a ir acompañadas de estos cambios? Por ejemplo, si la hemoglobina, el que corresponde al color del eritrocito, está disminuida, pues va a ser hipocromía. Si está aumentada, va a ser hipercromía. Y lo mismo con el volumen globular medio o volumen corpuscular medio, que es el tamaño del eritrocito. Esto va a ir acompañada de la palabra microcito, si está pequeño, macrocito si está grande. El término normocito sirve para un tipo de una clasificación de la anemia, ¿ok? Y en el frotis sanguíneo, pues es lo que vamos a observar
estos parámetros, estas palabras, las vamos a obtener de lo que nosotros observemos en el frotis sanguíneo, ¿ok? Vamos a ver cuáles son esas anormalidades en la morfología que puedan tener los glóbulos rojos. Si ustedes ven en esta imagen que está aquí abajito de este título de diapositiva, van a ver ¿qué observan? Muchos eritrocitos, pero muy diferentes entre sí. Unos están redondos, unos son grandes, unos están tienen como una especie de, como forma de corcholata, unos tienen formas alargadas. Bueno, todas estas formas anormales que pueden tener los eritrocitos tienen su nombre y generalmente corresponden a una característica, una patología. Nosotros vamos a enfocarnos realmente a todo esto a detalle, porque no es lo más importante en nuestra asignatura. Sin embargo, quiero dejarles esta información que pues a lo mejor en un momento dado les puede servir. Están los anillos de Cabot, aquí está a qué se refiere, postesplenectomía, puede ser a la anemia hemolítica, anemia megaloblástica. Las células en diana, pues son enfermedades hepáticas, cuerpos de Hoover y Olí, también, fíjense, después de que le quitan le estirpan el hígado, todas estas patologías todas estas presencias anormales en la morfología del eritrocito pueden surgir. Drepanocitos, que están muy característicos de la anemia drepanocítica, los esferocitos, que están más bien relacionados a esferocitosis hereditaria. Estos esferocitos en una ocasión, que ni siquiera era un paciente de nosotros de laboratorio, sino que me llevaron la placa ya tenida para que yo dé una opinión de este tipo de células. Y efectivamente era un niño y tenía sus eritrocitos. No se veía esa hendidura central, eran como unas pelotitas. Yo una vez la he visto. Y aquí lo que realmente me interesa a ustedes que consoliden es el glóbulo rojo hipocrómico, que es una zona central con palidez prominente. Es una disminución de la síntesis de hemoglobina y la enfermedad asociada es anemia por déficit de hierro. Principalmente este tipo de anemia con déficit de hierro, sí nos vamos a abocar un poquito a este tipo de anemia. Otra morfología diferente es los macrocitos, que son glóbulos rojos de tamaño mayor, como ya habíamos comentado en el cuestionario, que son células jóvenes, tienen una maduración celular anormal. Estos macrocitos, ¿en dónde los podemos encontrar? Principalmente en la anemia megaloblástica. Este es otro tipo de anemia que nosotros sí lo vamos a ver un poquito más a detalle. Y los microcitos, que es el otro término que es importante que ustedes relacionen, que son los glóbulos rojos menores que lo normal. ¿Ok? Si ustedes ven esta imagen de aquí de la derecha, vean los eritrocitos, está este halo central muy amplio. Quiere decir que la hemoglobina está pues disminuida, ¿no? Y aquí ven donde está la flechita roja, hay un eritrocito pequeño en comparación con este de aquí a un lado, ¿no? Y aquí hay un eritrocito que está alargado, esa es otra, anormalidad de la morfología del eritrocito, ¿ok? Y aquí van los ovalocitos, la policromasia, el punteado basófilo, estas células en Rolux, estas también las he visto en microscopio. Era un paciente que tenía problemas hepáticos, de hecho, cuando revisamos sus análisis, las proteínas estaban
muy disminuidas, ¿no? Entonces, la membrana del eritrocito se unían de tal manera que parecían como cuando tienes una torre de monedas y se cae, así se quedan juntas las monedas, así se ven. Bueno, y aquí hay otras terminologías que se emplean para las formas de los eritrocitos. Ok, y aquí lo ven, miren, aquí hay una célula en forma de lágrima, este es un eritrocito grande, ¿sí? Bueno, luego vámonos a la parte de la fórmula blanca. Vamos a ver en la fórmula blanca. Conteo total de leucocitos. Recuerden que la fórmula blanca es prácticamente las funciones de defensa orgánica de nuestro organismo. Vamos a obtener también un conteo de valores absolutos y valores porcentuales. ¿Alguien recuerda a qué se refiere con los valores absolutos y valores porcentuales? Lo vimos la clase pasada. ¿Alguien me puede comentar para dejar este concepto claro, por favor? Sin pena. Sí, el absoluto es la cantidad de glóbulos blancos que hay, bueno, en el total, ¿no? De la sangre y ¿cómo se llama? El porcentual es qué cantidad de cada uno de ellos representa. En 100 células. Sí. Sí, gracias, muchas gracias. Efectivamente, el valor absoluto es el total de linfocitos que tenemos respecto al total de blancos. Recuerden que si tenemos un conteo de 8,000 blancos y tenemos 7,000, quiere decir que de esos 8,000, 7,000 corresponden a linfocitos. Un ejemplo, ¿no? Y el valor porcentual es el que se da cuántos linfocitos hay en 100 células. Este valor porcentual, aparte que nos lo da el equipo analizador, nosotros por cada paciente contamos 100 células blancas, ¿sí? Y entonces ya después anotamos el resultado. Tenemos los monocitos, también en valores porcentuales, eosinófilos, basófilos. Estos tres, que dice acá, valores porcentuales obtenidos del conteo microscópico, es porque nuestro equipo analizador solo cuenta linfocitos, granulocitos y en un término que se denomina MIT, ahí agrupa a estas células, monocitos, eosinófilos, basófilos y células inmaduras, todo lo que el equipo analizador no puede discriminar, por eso solo se reporta de acuerdo a lo que nosotros vemos en el frotis. Y los segmentados con sus valores absolutos y porcentuales en banda o callados, que también no lo cuenta el equipo, sino que se ven en las células inmaduras como blastos, mielocitos, también es en microscopio. El conteo microscópico del diferencial y morfología de los leucocitos que se da en el frotis sanguíneo. Aquí cualquier anormalidad que se presente también se registra en el reporte de los resultados. Y aquí el término que debemos de tener muy presente es respecto al conteo de total de los leucocitos, que si está disminuido se va a llamar leucopenia. Si está aumentado, se va a llamar leucocitosis, ¿ok? Y aquí abajito, pues están las distintas formas de las células blancas, que es lo que nosotros vemos en microscopio. ¿Okay? El neutrófilo, eosinófilo, monocito, linfocito y basófilo. Realmente, aquí en los glóbulos blancos, lo que a nosotros nos va a dar la característica en los linfocitos, monocitos es el núcleo y en los neutrófilos es el núcleo. Y tanto en el eosinófilo como en el basófilo, lo que nos le va a dar la característica es la presencia de la granulación, que en el eosinófilo es un tono rosa y en el basófilo es un tono azul intenso. ¿Okay? Bueno, vamos a ver cómo se clasifican estos leucocitos.
Pueden ser granulocitos o agranulocitos, según la presencia de granulación en la célula. Y también puede ser polimorfonucleares, que tienen distintos o varios lóbulos, o mononucleares, que es una sola forma. Entre estos granulocitos polimorfonucleares están los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y entre los agranulocitos mononucleares están los linfocitos y los monocitos. Aquí es una imagen también de ellos. Luego, ¿qué características van a tener cada uno de estas células blancas? ¿O qué información nos van a dar? Los neutrófilos, ¿qué alteración va a dar? Una neutrofilia, que es cuando están aumentados. La causa probable, infecciones agudas o inflamación. Si se presentan neutrófilos en maduros, que son los en banda o callados, si ustedes ven aquí en la imagen, a la derecha, esta que tiene su núcleo en forma de letra C, es un neutrófilo inmaduro. Dice que indica infecciones severas, agudas o crónicas. Este tipo de célula en banda o callado está muy asociado al proceso cuando uno tiene apendicitis. Así como se elevan los blancos, se eleva el conteo de neutrófilos, también los en banda o callados están elevados. Las veces que se ha visto que un número aumentado de estas células en banda o callados, el paciente normalmente presenta un proceso inflamatorio del apéndice y muchas veces es un indicativo para decir lo tenemos que operar. ¿Ok? Otro término que se utiliza es la neutropenia, que es la disminución de los neutrófilos. Esto se da a medicamentos antiinflamatorios, no esteroideos, parvovirus, fiebre tifoidea, malaria, enfermedades autoinmunes. Este tipo de granulaciones tóxicas que se pueden presentar en los neutrófilos, que es una granulación más gruesa, más tosca, se debe a infecciones bacterianas. Y la hipersegmentación nuclear está asociada a anemia megaloblástica, pero también puede estar asociada a una desnutrición. ¿Ok? Si ustedes se fijan, el término infección, inflamación, antiinflamatorios, infecciones, es lo que realmente estas células blancas responden ante estos eventos que ocurren en nuestro organismo. Luego tenemos los eosinófilos. Eosinofilia cuando están aumentados, y esto es muy común encontrarlos en procesos alérgicos o en la presencia de parásitos. Esta es su causa probable más común. ¿Okay? Y la eosinopenia, que es el término cuando están disminuidos, a infecciones agudas o estrés. Volvemos al mismo término, infección. Tenemos a los basófilos. Su terminología, la basofilia, es frecuente en leucemia mielocítica crónica con conteo alto de leucocitos o en síndromes mieloproliferativos. Y la granulación tóxica también está relacionada a infecciones bacterianas. Los monocitos, la monocitosis, que es cuando están elevados, está asociada a infecciones crónicas como tuberculosis, fiebre tifoidea, inflamaciones crónicas, leucemia mielomonocítica aguda o crónica. Y la monocitopenia, o sea, cuando prácticamente casi no hay, aplasia de médula ósea, leucemia o células vellosas. Y el último son los linfocitos, cuya linfocitosis, que es cuando están aumentados, la causa probable son infecciones, síndrome linfoproliferativos, estrés, inflamaciones crónicas. Y la linfopenia, hay infecciones, radioterapia,
enfermedad sistémica, terapias inmunosupresoras. Si ustedes ven, todos estos términos están asociados a procesos inflamatorios, procesos infecciosos. Estos reaccionan ante estos eventos como una manera de defensa de nuestro organismo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, jóvenes? Lo que quiero que ustedes conceptualicen es el tipo de leucocito, la alteración que puede presentar principalmente, ¿no? Por ejemplo, en los eosinófilos, alergia y parásitos, en las células en banda, lo que les acabo de comentar del proceso inflamatorio del apéndice, ¿ok? No tienen que aprender todo precisamente así, tal cual. Y el último grupo celular son las plaquetas, que son características. ¿Cuáles son sus características? Pues son los elementos más pequeños de la sangre periférica, pero no porque sean más pequeños, su importancia es menor. Al contrario, juegan un papel muy importante en el mantenimiento de la hemostasia. ¿Ok? Acuérdense que cuando uno tiene una cortada, una lesión, lo primero que responde, son las plaquetas para evitar el sangrado. ¿Okay? ¿Cuáles son las alteraciones en el recuento? Pues tenemos que la trombocitopenia se refiere cuando las plaquetas están disminuidas. La trombocitosis cuando las plaquetas están aumentadas. Si consideramos o tomamos en cuenta el tamaño, se denominan plaquetas gigantes o macroplaquetas. Si ustedes ven la imagen de la derecha, el tamaño normal de las plaquetas son estos puntitos morados que están alrededor de este racimo de plaquetas. Estos son los que son normales, ¿ok? Y las alteraciones en la distribución en el frotis sanguíneo se le denomina agregados plaquetarios y también se reporta como una cruz, 2 cruces, 3 cruces, otros laboratorios moderada, severa o aguda. ¿Sí? Y este es un ejemplo del agregado plaquetario, el que está al centro, que parece un racimo de uvas. ¿Ok? ¿Cuáles son las enfermedades? Perdón, ¿tienen alguna duda hasta aquí de estos 3 grupos celulares? En cuanto a lo que pueden, ¿qué información podemos obtener de ellos? ¿Algún comentario? No, ¿Quedó no. claro? Todo claro, Recuerden doctor. que esta presentación se las voy a compartir. Sí, doctora, todo claro. Ok, bueno, continuemos entonces. Acerca de las enfermedades que afectan a la serie roja. Recuerden que la principal o la más importante es el síndrome anémico. Es un síndrome, lo que significa que tiene múltiples causas y en cada paciente se debe determinar con exactitud para ofrecerle un tratamiento adecuado. ¿Alguien recuerda cuáles son esos parámetros o esa información que se tiene que tener en cuenta cuando uno ve un resultado de un paciente? Que les dije, lo repetí varias veces cuando empezamos a hablar de los parámetros de la fórmula roja. Tiene que ver mucho con, creo que mencioné 3 importantes. ¿Alguien los recuerda? Antes de decir, este paciente tengo que considerar qué aspectos debo de considerar en cada paciente. Antes de decir o decidir, están afectados, están disminuidos, están anormales. ¿No se acuerdan que lo comentamos en la segunda sesión cuando hablamos de los parámetros? Serían los valores de referencia, ¿no? Ajá, pero esos valores de referencia, ¿qué se toma en cuenta? ¿Qué hay que tomar en cuenta en cada individuo? ¿El hematocrito? No me refiero a los parámetros, sino lo propio del individuo.
La edad, el género y todas esas cosas, ¿no? Eso, la edad, el sexo, el género, la altura sobre el nivel del mar, todos esos factores influyen mucho en este tipo de valores, ¿ok? Bueno, entonces, gracias a los que compartieron sus comentarios. Se define como la disminución de los eritrocitos por debajo de los niveles normales o de referencia. La hemoglobina se determina en una forma más precisa que la cantidad de eritrocitos o el hematocrito, por lo que se prefiere para determinar y definir la presencia de anemia. O sea, la concentración de hemoglobina es un parámetro importante. Anemias se pueden clasificar de diferentes formas. La más utilizada es la clasificación morfológica, que divide a las anemias en normocítica, cuando puede haber una disminución de la hemoglobina, pero están normales de tamaño. Microcítica, no están pequeños, e hipocrómica. Macrocítica, cuando están grandes, pero su concentración de hemoglobina pues puede estar normal. ¿Ok? Otra clasificación importante es la etiopatogénica, de la cual la anemia se clasifica de la siguiente manera. La pérdida de hemorragia puede ser que en este rubro el eritrocito esté bien, el hemoglobina esté bien, pero hay alguna hemorragia que está perdiendo sangre el paciente, ¿no? Entonces, influye mucho en este tipo de anemia. Una mala producción en la médula ósea, ¿sí? Nos puede dar también estas anormalidades, y la destrucción o hemólisis de los eritrocitos, ¿no? Por ejemplo, en la eritroblastosis fetal, que, por ejemplo, cuando la mamá es negativo y el feto es positivo, en la primera gestación, pues si no se vacuna, lo más seguro es que la mamá cree anticuerpos contra RH positivo. Entonces, en un segundo embarazo, si no está vacunada, va a haber un problema precisamente porque no va a reconocer y va a destruir los eritrocitos del niño. ¿Ok? Y para poder clasificar morfológicamente a las anemias se utilizan valores que se obtienen de la relación entre la hemoglobina, eritrocitos y hematocrito. Esos tres valores son los que hemos dicho, repetido, que son el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración media de hemoglobina globular o corpuscular. ¿Okay? La mejor de analizar a cada paciente es combinando la clasificación etiopatogénica con razonamiento clínico y apoyarse en los datos y números morfológicos que aporta el estudio moderno de la biometría hemática con otros estudios de laboratorio. Nosotros, recuerden que hablamos de las pruebas básicas o de rutina, que es lo que compete esta unidad 1. Entonces, nosotros hacemos un estudio de la biometría hemática y nos da cierta información. Pero para corroborar estos datos, por ejemplo, si tenemos leucocitos elevados, pensamos que es una anemia, ¿no? Pero bueno, ¿qué tipo de anemia? Entonces hay de leucemia, ¿qué otros estudios puedo hacer o puedo solicitar para apoyar este diagnóstico sugestivo? Lo mismo pasa con la anemia. Si tiene una disminución de eritrocitos, tiene baja hemoglobina, pero ¿a qué corresponde? Entonces entra una serie de información aledaña que puedo utilizar para confirmar un diagnóstico sugestivo. Y acá, por ejemplo, en este cuadro, si ustedes observan de la anemia megaloblástica, ¿cómo puedo saber qué es una anemia megaloblástica de acuerdo a los resultados que nos da la biometría hemática? Y aquí podemos ver que los números de eritrocitos, la hemoglobina y el hematocrito están disminuidos, considerablemente disminuidos. El volumen globular medio está aumentado. La hemoglobina globular media y la concentración media de
hemoglobina globular está normal. Los reticulocitos pueden estar normales o ligeramente elevados. Leucocitos están disminuidos. El diferencial, los linfocitos están aumentados, los neutrófilos están disminuidos y las plaquetas están disminuidas. Todos estos valores son sugestivos de anemia megaloblástica. ¿Cuáles son esos otros estudios que yo puedo solicitar? Bueno, pues está el aspirado de médula ósea, jóvenes, en cualquiera de estas tres líneas. Es la reina de las pruebas, pero esta no compete al laboratorio, sino a los hematólogos. Ellos son los que hacen el aspirado de médula, que si bien es cierto que al momento de hacer el frotis nos lo dan a los químicos para tenerlos, pero ellos son los únicos que interpretan el frotis de médula ósea. Yo no dudo que haya algún químico que esté capacitado, que tenga los estudios competitivos para realizarlo, ¿no? Pero generalmente es el hematólogo el que lo realiza. Existen otros estudios de laboratorio, como la bilirrubina indirecta para ver otros parámetros y la deshidrogenasa láctica que puede estar aumentada. Esto lo vamos a ver en la unidad 2. Luego tenemos este cuadro que es anemia plástica. No nos vamos a detener a verlo porque no vamos a considerar la anemia plástica como ejemplo. Solo vamos a considerar a la anemia megaloblástica y a la anemia por deficiencia de hierro. ¿Ok? Aquí está el cuadro de anemia por deficiencia de hierro, glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito considerablemente disminuidos. Aquí sí, el volumen globular, la hemoglobina globular y la concentración media también están disminuidos. Los reticulocitos pueden estar normal o ligeramente elevados. Leucocitos normales. El frotis, hay hipocromía, microcitosis, anisocitosis y poiquilocitosis. ¿Sí? Las plaquetas están normales. Aquí vale la pena que cuando al momento que ustedes estudien, pongan estos dos cuadros, el de la anemia megaloblástica y la anemia por deficiencia de hierro, y observen la diferencia entre uno y otro, entre una y otro tipo de anemia. Y aquí los otros estudios que sugestivos son la bilirrubina indirecta, que está ligeramente elevada, hierro sérico, saturación de transferrina y ferritina sérica corresponden al perfil de hierro sérico. Es una prueba que la vamos a ver en la unidad 2. ¿Okay? Anemia hemolítica, pues se los dejo acá para que ustedes tengan este cuadro, pero no vamos a adentrarnos en él. ¿Alguna duda hasta aquí respecto a las anemias? Recuerden, anemia megaloblástica y por deficiencia de hierro son las que nos vamos a enfocar principalmente. ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Alguna duda? Todo claro, tiene. Bueno, continuemos entonces ahora con la fórmula blanca. ¿Cuáles son las enfermedades que afectan la serie blanca? Pues la leucemia, una de las características de esta serie blanca, es un tumor maligno de las células precursoras de la sangre. Se origina en la médula ósea. Cuando se origina una leucemia, la médula se llena de una gran cantidad de glóbulos blancos anormales e inmaduros. Recuerden que en la médula ósea hay diferenciación y maduración de las células hematopoyéticas antes de liberarlas al torrente circulatorio. Cuando estas no funcionan de modo adecuado, se multiplican desordenadamente. ¿Cuáles son las clases de leucemia? Leucemias agudas y leucemias crónicas. Las agudas son de instauración rápida, suelen dar síntomas de forma precoz y exigen un tratamiento urgente. Es así como que las más agresivas o las más de mucho cuidado. Las leucemias crónicas, que son de instauración gradual, o sea, se van manifestando gradualmente y no rápidamente, dan poco o ningún síntoma al inicio y a menudo se diagnostican de modo casual durante algún control analítico. En ocasiones se tardan en tratar, lo que puede agudizar la enfermedad. ¿Ok? Y aquí, según el tipo de célula que afecta, pueden ser leucemias mieloides,
que afectan a todas las células de la sangre, excepto linfocitos. Las leucemias linfoides afectan a los linfocitos de la sangre. Pueden ser también crónicas o agudas. Hasta aquí nos vamos a quedar con lo de las leucemias, ¿eh? O sea, nada más quiero que sepan el concepto, quiero que sepan que los glóbulos blancos son los que nos van a dar esta orientación, un diagnóstico sugestivo. Existen otras pruebas, como les dije, la médula, el aspirado de médula ósea es así la reina de las pruebas para determinar qué tipo de padecimiento corresponde. Aquí, al igual que las anemias, este es un cuadro de leucemia aguda. Ustedes observan, las plaquetas están disminuidas, los neutrófilos están disminuidos. Hay la presencia de blastos. Recuerden, los blastos son las células inmaduras. Como hay mucha proliferación en la médula ósea, está todo muy desordenado, las libera prematuramente al torrente circulatorio. Por eso, cuando nosotros hacemos el frotis, los podemos ver cuando hay ese tipo de trastornos. Leucemia aguda, blastos presentes. Hemoglobina, eritrocitos, hematocrito disminuido. ¿Sí? Leucocitos pueden estar disminuidos o aumentados, normal o aumentados. La presencia de blastos es lo más importante. La leucemia granulocítica, que es el otro tipo de leucemia, los glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito normal o ligeramente disminuidos. Los otros parámetros eritrocitarios, volumen, hemoglobina y concentración, normales. Reticulocitos normales. Aquí los leucocitos están aumentados y en el diferencial vamos a ver mieloblastos, promielocitos, mielocitos, metamielos, bandas segmentados, eosinófilos, basófilos. Todos los precursores de la serie granulocítica. Precursores inmaduros de la serie granulocítica. Las plaquetas pueden estar normales o aumentadas, a diferencia de que la leucemia aguda, que van a estar las plaquetas disminuidas. ¿Ok? Y acá lo mismo, el aspirado de médula ósea es la prueba que se indica para determinar un diagnóstico sugestivo. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Vieron leucemia aguda y leucemia granulocítica? Son las dos que vamos a tener en cuenta en esta unidad 1. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Sí? Yo tengo una duda. Dime. En el caso de cuando nos hagan una pregunta así en el examen sobre esto, sería como que es la anemia que y te ponen los valores y nosotros tenemos que decir cuál sería, por ejemplo. Sí, mira, la materia, la asignatura no se enfoca, y eso lo discutimos mucho en las sesiones de la planeación de la asignatura, que ustedes todavía no están para dar un diagnóstico, para diagnosticar. Pero por eso estamos empezando solo con anemia, ¿sí? Los dos tipos de anemia, y vamos a empezar con estas dos leucemias. ¿Qué es lo que vamos a dar? Por eso les puse estos cuadritos para que ustedes puedan en el frotis, en el resultado de la biometría, cuando yo les dé los valores, yo les voy a dar valores orientativos a un tipo de leucemia o un tipo de anemia, ¿ok? Ustedes van a decir, esto está aumentado, esto está anormal. Van a hacer como un análisis de los valores anormales que ven en la biometría hemática. El diagnóstico sugestivo es el extra. Realmente lo que nos importa es que ustedes aprendan a ver las alteraciones en los resultados del laboratorio. ¿Ok? Todavía no es la competencia decir, es leucemia, es anemia. Es una fisiopatología sugestiva. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Sí quedó claro. O sea, no le voy a Sí. decir, no diagnosticaron bien, les voy a poner mal. No. Eso no es la competencia. Pero lo que queremos es darle ese plus a la asignatura, que ustedes puedan entonces ya tomar en cuenta, dar un diagnóstico sugestivo de la fisiopatología. ¿Sí? ¿Quedó Ok, claro? muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, continuemos entonces ahora con la serie trombocítica. La plaquetopenia o
o trombopenia por disminución de la producción de plaquetas o trombocitos. El síntoma más típico es el sangrado, hemorragias nasales, de encías, hematomas y puntos rojos en la piel. O sea, cuando ustedes vean estos síntomas en sus pacientes, entonces lo asocian a problemas de coagulación. O sea, ¿por qué sangra? ¿Por qué no está coagulando? Porque hay hemorragia nasal, ¿no? Eso normalmente no ocurre. Entonces, van a pensar en la serie trombocítica. La púrpura trombocitopénica, que es la más común, la patología más común de esta serie, y cuyos valores menores a 100,000 plaquetas. Aquí estamos hablando de la patología. No existen situaciones en donde las plaquetas también disminuyen sin ser una enfermedad, es algo eventual. Por ejemplo, recuerden el dengue hemorrágico. Creo que todos han oído hablar del dengue hemorrágico. Cuando un paciente tenía sospecha de dengue hemorrágico, lo referían al laboratorio con una prueba de biometría hemática con mucho énfasis en las plaquetas. ¿Ok? ¿Cómo se comportaban estos pacientes o cómo se comportaban estos resultados? De inicio, los leucocitos estaban elevados y las plaquetas podrían estar ligeramente disminuidas. ¿Ok? A los 3 días le repiten la prueba porque hay que monitorear este tipo de pacientes. Los leucocitos siguen elevados y las plaquetas ya van disminuyendo. Y así, cuando llega un punto que ya no se eleva más y las plaquetas no disminuyen más, entonces se empieza a recuperar el organismo. Empieza a los siguientes análisis, las plaquetas van aumentando respecto al último resultado y los leucocitos van disminuyendo hasta llegar a sus valores de referencia o a resultados normales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando el paciente no puede recuperarse? Entonces ya cuando el paciente ya tiene menos de 50,000 plaquetas, tiene 20,000 plaquetas, aquí ya el médico ya entonces cambia su tratamiento. Dicen, no, este paciente hay que ayudarlo y normalmente le pasan un plasma rico en plaquetas, otro tipo de preparados allá que ayudan para que se recupere. Normalmente el organismo solito responde, pero hay pacientes que necesitan ese extra. Es como pasa con el COVID. Hay pacientes que tienen el COVID, pero su organismo ahí va batallando y se recupera, pero hay pacientes que entonces ya necesitan oxígeno, necesitan intubarse y hay que ayudarlos. ¿Okay? Y es propio del individuo. Y aquí este cuadro de la púrpura trombocitopénica por anticuerpos, ustedes ven todo esto puede ir normal, ligeramente disminuido o ligeramente aumentado, pero las plaquetas es lo que siempre va a estar muy disminuido. Y aquí lo mismo, el aspirado de médula ósea. Es la reina de las pruebas. ¿Tienen alguna duda hasta aquí de la serie hematopoyética? No, química. Con esto damos por concluido este tema. ¿Ok? No hay ningún ejemplo de trombocitosis. Mande. ¿Algún ejemplo donde haya trombocitosis, por ejemplo? Bueno, la más no puse, solo me enfoqué a trombocitopenia, que es la más común. ¿Sí? No, trombocitosis no puse ninguna, pero déjame revisar y déjame buscar algo que no complique tanto y se las comparto. ¿Sale? Sí, gracias. Sí, muy bien. ¿Tienen alguna duda más? Voy a anotar tu observación. Entonces, trombocitosis. Y yo lo reviso, lo comparto, lo pregunto, más que nada, para ver si no me dicen que yo me salgo del tema. Y y se los comparto. ¿Sale? Bueno, vamos a dar inicio a nuestra siguiente prueba analítica, que es la química sanguínea. Para ello, vamos a revisar nuestro cuestionario, el número 3, por favor. Y aquí sí, vamos a empezar con el equipo 5. ¿Algún integrante del equipo 5?
que quiera leer? Yo puedo. Claro. Por favor, la pregunta y la respuesta, si eres tan amable. Sí. La pregunta 1 dice, la química sanguínea 4 es un grupo de 4 pruebas cuyo resultado le da al médico un panorama de los diferentes metabolismos a los que se refiere. Menciona al menos 2 de estos y a qué metabolismo corresponde. Pusimos la glucosa y la urea, que son 2 de los 4 elementos que se van a obtener, y en el caso de la glucosa, pues corresponde al metabolismo de los carbohidratos, y en el caso de la urea, al metabolismo de las proteínas. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Ahorita lo vamos a revisar, claro. El equipo 4, por favor, la pregunta 2. ¿Alguien del equipo 4 que nos quiera compartir su respuesta? Sí, cuando se tiene un resultado elevado de glucosa en sangre, ¿cuál sería la principal patología en la que pensarías? Yeah. Bueno, nos pusimos que pensaríamos en diabetes, ya que la hiperglucemia pues, es el posible resultado de una poca producción de insulina o una respuesta inadecuada hacia ella, aunque habría que también tener en cuenta que puede ser que el paciente no haya estado en ayuno. Exactamente. Muy bien, muy buena respuesta. Efectivamente, la glucosa tienen que tener mucho cuidado al determinarla o al interpretar un resultado elevado. Puede ser que sí es cierto que pueda tener diabetes el paciente, que si la persona está embarazada, puede ser que sea una diabetes gestacional. Si el paciente pues se hizo los estudios y comió 2 horas antes de hacerse la toma de muestra, que eso pues nosotros cuidamos mucho ese detalle, pero a veces hay pacientes que pues no, a lo mejor porque ya llegaron, porque no se los dijo el médico, eso tienen que tener mucho cuidado ustedes también cuando den la información de solicitud de análisis en los tiempos de ayuno, es importante. Entonces sí, al momento de ver el resultado, ustedes ya deben de tener un panorama del individuo, la edad, el sexo, el género, vaya, los antecedentes, qué sintomatología presenta, ¿sí? Muy bien, muchas gracias al equipo 4. El equipo 3, si es tan amable, la respuesta 3, que nos comparta. ¿Hay alguien del equipo 3 que nos quiera compartir? Sí, perdón, el equipo 3, ¿verdad? Sí, equipo 3. Se me olvidó el número ahí. ¿Qué fracción de la muestra biológica se emplea para analizar los elementos que conforman la química sanguínea? Y nuestro equipo y yo pusimos el suero sanguíneo. Ok. ¿Y tú recuerdas cuál es el tubito donde vamos a depositar la muestra de sangre para hacer estas determinaciones de la química sanguínea? Creo que era el rojo o el amarillo. El rojo y el amarillo, exacto. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que la sangre coagule y vamos a trabajar con el suero, que es el sobrenadante, ¿va? Es lo que queda por encima del coágulo. ¿Sale? Muy bien, muchísimas gracias. Vamos con el equipo 2 y la pregunta 4, porfa. Bien. Bueno, en el equipo 2, en la pregunta 4, dice, ¿consideras importante el tiempo de ayuno para poder realizar la toma de muestra para estas pruebas y por qué? Nosotros contestamos que sí, porque si no se respetan estos tiempos y se come o toma algún alimento, puede alterar negativamente los resultados. Exactamente, muchas gracias. Si no respetamos los tiempos de ayuno de las distintas pruebas o las condiciones para las pruebas, pues podemos obtener resultados totalmente ilógicos, totalmente fuera de lugar, es decir, no reales. A veces los pacientes no entienden o no comprenden o creen que nosotros los químicos no queremos atenderlos, sino que y nosotros les explicamos que si ya vino, ya pagó, ya se tomó el tiempo y todo, y no está en condiciones, pues la verdad que solo va a desperdiciar pues su dinero, porque
porque no van a servir sus resultados. Muy bien. Y vamos con la última pregunta del equipo 1. La respuesta número 5. Ok. La pregunta dice, explica brevemente el significado del suero hemolizado. Es un tipo de suero que ha pasado por un proceso donde existe la pérdida de la integridad de la membrana de los eritrocitos. Es un efecto preanalítico que puede ser debido a una extracción defectuosa o a las condiciones de transporte. Efectivamente. En este caso, este tipo de suero hemolizado se ve rojizo. Si recuerdan en su mente aquella imagen del suero del tapón amarillo que les mostraba, ¿no? Cuando estaban los 3 tubitos, ¿no? Que es amarillo transparente. Aquí hay dos afectaciones del suero. Puede ser por hemólisis, cuando efectivamente la extracción de sangre es defectuosa, es mala, estamos quizá no en la luz de la vena, sino estamos pegada a la pared de la vena y estamos raspando, y estamos lesionando, y estamos destruyendo la membrana del eritrocito, ¿no? También cuando decantamos la jeringa, cuando clavamos la jeringa al vial, al vacío, o sea, clavamos en el tapón, si no cae porque está defectuoso y nosotros empujamos el émbolo, también estamos forzando a la muestra sanguínea a que se deteriore. Al momento de sacar el émbolo, ya cuando estamos para obtener que la sangre pase a la jeringa, si nosotros lo hacemos muy rápido, también estamos contribuyendo a que la muestra se hemolice. Y el otro término, que lo vamos a ver en la siguiente clase, que es el suero lipémico, que al contrario, entonces ya no está rojizo, pero sí está blancuzco, como lechoso. ¿Se acuerdan de ese tubito de tapón azul? Que estaba como, el plasma estaba muy, muy blanco, no estaba transparente. ¿Ok? Entonces esas son dos afectaciones del suero hemolizado, suero lipémico. También hay el suero ictérico, pero eso ya es debido también a la presencia de bilirrubina, ese es otro. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a dar una breve explicación de lo que es la química sanguínea básica de 4 elementos. La química sanguínea es un grupo de exámenes de sangre que se determinan en el suero del paciente después de haberse coagulado la muestra, centrifugado y lo que queda es lo que vamos a trabajar. Y dan una información acerca del metabolismo del cuerpo. La preparación para el examen no debe de comer ni beber nada durante 8 horas antes del examen o de los estudios de laboratorio. Aquí también se recomienda muchísimo no haber hecho ejercicio físico, porque también cuando uno está, la toma ideal de sangre es en el estado basal de nuestro organismo. Cuando no hemos comido, cuando no hemos tenido actividad física, ¿sí? Ese es el estado basal, ese es el estado ideal para obtener una muestra de sangre. Y debe ser 8 horas antes, 8 horas de ayuno. El ejercicio incrementa ciertos valores en la muestra sanguínea, en la muestra de sangre para determinados analitos, no todos. Pero lo ideal es 0 ejercicio. Las pruebas de química sanguínea básica ayudan a examinar 3 o 6 elementos. 3 elementos son glucosa, urea, creatinina. 4 elementos incluyen el ácido úrico y 6 elementos incluyen además colesterol y triglicéridos. Para fines prácticos, vamos a tomar la química sanguínea básica de 4 elementos, incluyendo el ácido úrico. Colesterol y triglicéridos lo vamos a dejar para la siguiente sesión que corresponde a perfil de lípidos. ¿Okay? El análisis de la química sanguínea puede ser solicitado como un examen de salud rutinario que sirve para monitorear los valores de cada uno de los compuestos presentes en la sangre. Asimismo, existen casos específicos en los que se requiere su realización para obtener información de algún elemento en particular, por ejemplo, la glucosa en los diabéticos. Aunque cuando la enfermedad de la diabetes ya está avanzada, la persona presenta otro tipo de manifestaciones clínicas
por el mismo proceso de la diabetes. Por ejemplo, la falla renal, entonces sí, la química sanguínea de 3 elementos es fundamental. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Cuáles son los 4 parámetros que mide la química sanguínea de 4? Glucosa, urea, creatinina y ácido úrico. Esto es nuestra química sanguínea de 4 elementos. Vámonos con la glucosa, que es nuestro parámetro principal. La glucosa es la mayor fuente de energía de nuestro cuerpo. Se convierte en glucógeno que se almacena en el hígado y en triglicéridos que son almacenados en los tejidos grasos. ¿Okay? Entonces la glucosa tiene 2 maneras de almacenarse. Se convierte en glucógeno y se almacena en hígado o en triglicéridos y se almacena en tejido graso. ¿Okay? Por eso muchas veces cuando los pacientes tienen altos los triglicéridos, lo primero que les restringen son los carbohidratos para evitar que se sigan acumulando y hagan más daño. La concentración de glucosa en sangre es regulada por varias hormonas, incluyendo 2 antagonistas, insulina y glucagón. Aquí mucho ojo con la insulina porque recuerdan que la unidad 2 se refiere a esas pruebas que van a servir de apoyo a las pruebas básicas y una de ellas es la insulina, que realmente está como un perfil diabético, también junto con la hemoglobina glucosilada y la glucosa. ¿Okay? La determinación de glucosa en sangre es usada para el diagnóstico de desórdenes del metabolismo de carbohidratos, tales como diabetes. También puede ser glicemia neonatal, hipoglicemia idiopática, enfermedad pancreática. ¿Sí? Los valores de referencia, los niveles varían de acuerdo al laboratorio. En general oscilan entre 70 y 105. Estos valores son los que nosotros en el laboratorio de la Facultad de Medicina manejamos. Por eso es importante que ustedes al momento de interpretar o revisar un estudio, unos estudios de laboratorio, se fijen mucho en los valores de referencia del laboratorio que está emitiendo el resultado. Si ustedes agarran los resultados de, por ejemplo, de nosotros de medicina, de la Clínica de Mérida, del Centro Médico de las Américas, van a ver que los valores normales no van a ser iguales, porque mucho depende de la metodología que se emplee para hacer estas determinaciones. El tipo de reactivo y la forma de procesar. Cada laboratorio se basa mucho de acuerdo a la metodología del reactivo que emplea. ¿Ok? Vámonos con la urea, que es un residuo que resulta de la descomposición natural de las proteínas. Los riñones son los encargados de filtrar la urea de la sangre, pero cuando presenta un daño, los niveles de este compuesto pueden aumentar o disminuir. ¿Okay? La biosíntesis de amonio a urea está a cargo de las enzimas hepáticas. Más del 90% de la urea producida se excreta por los riñones y el remanente es eliminado finalmente a través del tracto gastrointestinal o por la piel. En los pacientes que tienen cirrosis, que tienen un daño hepático, muchas veces hay problemas con la concentración de enzimas para poder convertir el amonio a urea. ¿Y qué es lo que pasa? Este amonio se mantiene en la sangre y les da a ellos como una toxicidad. Tienen un tipo de reacción muy característica en estos pacientes. Cuando tienen daño hepático, pues no pueden convertir el amonio a urea, ¿no? Entonces se quedan tóxicos. La concentración de urea en la sangre puede incrementarse por factores asociados a causas prerrenales, como el catabolismo proteico elevado, como en las hemorragias gastrointestinales, en el choque, ciertas enfermedades crónicas del hígado, o causas renales postrenales, como patologías renales crónicas, obstrucción postrenal al flujo de orina. La uremia se eleva también en caso de dietas de alto contenido proteico, estados de deshidratación y desgaste muscular, como en desnutrición, por ejemplo.
sus valores de referencia van de 11 a 43. Acuérdense, la uremia es cuando la urea está elevada en sangre. ¿Okay? En esos estados de deshidratación, creo que hasta en los quemados también, hay mucho trastorno de este tipo. Es muy importante que, a diferencia de la creatinina, que es la que viene a continuación, la urea, la dieta sí influye en la concentración de urea, a diferencia de la creatinina, que no. Este es un dato muy importante. La creatinina es un producto del desecho habitual de los músculos. Los niveles de este compuesto ayudan a conocer el funcionamiento de los riñones. ¿Okay? La creatinina es un desecho espontáneo del metabolismo de la creatina muscular. Es un excelente marcador en la función renal. Un índice alto de creatinina en suero asociado a un índice alto de urea corresponde a una disminución en la filtración glomerular en el riñón. Muchas veces la creatinina alta siempre va asociada a urea alta. La urea alta no siempre va asociada a creatinina alta. ¿Okay? La prueba de creatinina en suero es más fiable que la prueba de urea. Es más, el índice de urea en suero es afectado por factores como la dieta, grado de deshidratación y el metabolismo de proteínas. En cambio, la creatinina no. Por eso es el marcador, vaya, es un marcador excelente para la función renal. ¿Ok? Y aquí en pacientes, yo me acuerdo que mi mamá cursó con un problema del riñón precisamente por sí, porque se cayó, tuvo cirugía, estuvo acosada mucho tiempo, tenía antecedentes de diabetes. Bueno, el caso es que su creatinina, que llegó a estar hasta 13 miligramos sobre decilitro, cuando lo máximo es 1.5. Entonces, en este tipo de pacientes, los médicos lo que hacen, van monitoreando, van dando medicamentos para ayudar al organismo a restablecer esta función. Entonces van monitoreando los análisis cada semana, a ver cómo se va comportando la creatinina. Aumentan un medicamento y van monitoreando cómo va disminuyendo la creatinina. Y es muy interesante ver cómo de verdad, cómo disminuye. La prueba de creatinina puede ser utilizada para medir filtración glomerular renal. En casos de trasplante de riñón, por ejemplo, es muy importante, ya que el incremento de esta creatinina en un paciente que ha sido trasplantado puede ser sugestivo de rechazo del trasplante. Sus valores de referencia van de 0.5 a 1.3 general. Luego nos vamos al ácido úrico, que es el producto final del catabolismo de los nucleótidos purínicos, adenosina y guanosina. Es endógeno y también es exógeno, de origen alimentario. Esta transformación ocurre fundamentalmente en el hígado. Aproximadamente el 75% del ácido úrico se elimina por los riñones. El resto se libera en el tracto gastrointestinal, donde es degradado por las enzimas bacterianas. El ácido úrico es muy poco soluble en agua. En la orina pueden aparecer cristales de urato cuando la concentración es anormalmente alta. Y de verdad que se ven los cristales tanto de urato como de cristales de ácido úrico muy característicos en la orina. Este fenómeno puede ocurrir también en el plasma. Los cristales se depositan entonces fundamentalmente en las articulaciones, provocando inflamaciones dolorosas. A este tipo de padecimiento se le conoce con el nombre de gota. O sea, el ácido úrico, el padecimiento es gota. ¿Por qué? Porque el exceso de ácido úrico cristaliza y esos cristales se depositan en las articulaciones. Entonces, imagínense, todo el mover las articulaciones es sumamente doloroso para los pacientes.
Entre las causas de aumento de las tasas de ácido úrico en suero pueden ser mencionadas el aumento de la síntesis de las purinas, desórdenes metabólicos, problemas nutricionales, el aumento de recambio de ácidos nucleicos, especialmente en el caso de una proliferación de células tumorales, leucemia, psoriasis, drogas citotóxicas, fallo renal. Aquí, cuando el paciente presenta este tipo de ácido úrico elevado, lo primero que le dicen es que se restrinjan la ingesta rica en proteínas, es decir, 0 carnes rojas, que es donde hay más proteína, ¿no? Y como les dije, da origen a la enfermedad conocida como gota. La disminución de la concentración de ácido úrico en el suero es menos frecuente. Puede ocurrir en diferentes casos. Fallo en la eliminación renal del ácido úrico, como en el síndrome de Fanconi o en la enfermedad de Hodgkin, por ejemplo. Y sus valores de referencia van de 2.6 a 7.2. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí de estos 4 puntos, de estos 4 parámetros? No, química, todo claro. A manera de resumir todo esto que acabamos de comentar, este cuadro pues pensamos que les puede servir, donde está incluido el analito, que es en estos casos glucosa, urea, creatinina y ácido úrico, los valores de referencia que van a estar impresos en la hoja de resultados, que ustedes que tienen que estar muy pendientes para ver si el resultado está por encima de 105 o por debajo de 70, que es lo que nosotros buscamos que ustedes identifiquen. El metabolismo o función a que se refiere en el caso de la glucosa es el metabolismo de carbohidratos, la urea, que es la función renal, creatinina, función renal, ácido úrico, metabolismo de las purinas. ¿Qué enfermedad está relacionada con estos analitos? La glucosa, diabetes. La urea pues está asociada al problemas de la filtración glomerular renal, la creatinina igual, y el ácido úrico, la enfermedad asociada es gota. ¿Okay? Las repercusiones o esta terminología que vamos a aprender cuando se refiere a cada uno de los analitos. La glucosa pues puede ser hiperglucemia cuando está alta, hipoglucemia cuando está baja. La urea, pues la uremia cuando está alta. Creatinina, que es pues la repercusión es la insuficiencia renal, a eso se refiere. Y el ácido úrico, hiperuricemia, principalmente. Estos son lo que viene siendo la química sanguínea de 4 elementos. ¿Okay? ¿Cómo lo vamos a ver en una hoja de resultados? Aquí la tienen. Acuérdense, todos estos datos de edad y sexo siempre van a estar en la hoja de resultados. Obviamente el nombre del paciente, pues que lo eliminé por cuestiones de privacidad. Y acá ven química sanguínea, glucosa, urea, creatina, ácido úrico. Y lo que me preguntaban, aquí están los valores de referencia. Ustedes cuando vean este valor obtenido del análisis, van a compararlo con el valor de referencia. Muchas veces hay un escrito, una expresión escrita respecto al resultado. Si ustedes observan, aquí la glucosa tiene 151, está por encima del valor de referencia. Y aquí el resultado se escribe la palabra alto, que está fuera de límites, ¿ok? Todos los demás parámetros están normales. Así van a ver un resultado con la química sanguínea, ¿ok? ¿Tienen algún comentario, chicos, señoritas? Con esto terminamos la parte del química sanguínea de 4 elementos, ¿sí? Ya concluimos biometría hemática, que es muy extensa porque hay tanto mediciones como observaciones microscópicas. En cambio, la química sanguínea solo son mediciones, ¿ok? ¿Algo más? ¿Algún comentario? No, química, todo claro.
Todo por mi claro. parte. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más, señoritas? Todo claro. Bueno, vamos a darle información de la plataforma. Automatriculación del grupo C. Ya está el código de inscripción y la plataforma está abierta ya. Van a entrar a Wadi Virtual, van a seleccionar métodos auxiliares de diagnóstico en salud grupo C. El código de autoinscripción es este que está acá. De todas maneras, creo que la rondanita o en alguna pestañita, si ustedes le dan clic, se selecciona. Este es el código de autoinscripción del grupo C. Una vez que estén todos inscritos, voy a formar los equipos en la plataforma para que puedan subir sus cuestionarios uno por equipo, pero hasta que yo les avise. ¿Ok? Antes habíamos programado los cuestionarios para responder en la plataforma, pero por cuestiones prácticas de la misma plataforma, pues decidimos que así como me los mandaban a mí por correo, así los van a subir a la plataforma. El cuestionario 4 ya está aquí en Teams y ya está en la plataforma. Entonces, ustedes lo que van a hacer es descargarlo, contestarlo y ese mismo documento lo van a subir. Recuerden esa palabra clave para subir el documento, que es grupo, equipo, cuestionario, el número de cuestionario, ¿ok? La plataforma creo que está para el 3 de septiembre, para que se cierre, si no me equivoco, para que se inscriban. Una Disculpe, vez que, ¿sí? lo intentamos ahorita y no deja. O sea, dice que todavía no ha abierto inscripción. Porque yo la puse para después de la clase que termina a las 7. A las 7, uno ya pueden entrar. Ah, ok. Sí, porfa. Yo sé que a veces da trabajo, alguno tiene problemas para entrar a la plataforma. La idea es que todos estén inscritos para que yo pueda formar los grupos. Me ha pasado con el grupo A y el grupo B que de repente falta uno o dos. ¿Ok? Entonces yo cuando entro para formar equipos y no están, yo los busco en mi lista y los inscribo yo misma. Pero porfa, échenme la mano para que se inscriban ustedes. Sale. Esta presentación se las comparto.